Ok, pues seguimos con nuestro tema. Buenas tardes. Nos hemos estado dando cuenta poco a poco que hay ciertos requisitos que podemos verlos muy sencillos y la verdad son muy abstrusos. Pero también quiero decirles una cosa, cuando nosotros empezamos a caminar en todo esto, lo ve uno tan sencillo. No, yo quiero hacer esto, voy a hacer aquello y sorpresa. Qué difícil es recorrer el sendero del retorno en la etapa donde nosotros nos encontramos. Estamos estudiando, recuerden, el discipulado en la nueva era, tomo uno, del maestro tibetano Dojal Kul y de Alice Bailey, Fundación Lucis. Y aquí él, en una de sus instrucciones, recuerden, personales a sus discípulos, le dice lo siguiente: la vida psíquica de un discípulo es parte definida de su expresión espiritual. Solo es indeseable cuando no se la controla y se la destaca y sobreestima excesivamente. Es un obstáculo cuando se le emplea mal o se la considera como sustituto de otras formas de expresión divina. En tal caso, produce lo que no es deseable y sumerge al discípulo en el mundo del espejismo y la ilusión. Los poderes psíquicos son valiosos auxiliares para el servicio cuando se desarrollan correctamente y se emplean sensatamente. Pueden ser desarrollados sin peligro por el hombre polarizado mentalmente y correctamente orientado hacia el servicio. ¿Ustedes creen que haya, si hemos aprendido a leer entre líneas, que comentar algo más? Pero bueno, a lo mejor no hemos aprendido a leer entre líneas y todo eso. Tenemos la oportunidad de caminar, pues por todo el interior de la República. Bueno, me faltaron ciertos estados, no puedo ser mentiroso. Chihuahua, las dos Baja Californias, no, pues no las conocí. Tampoco conozco Yucatán y esos lugares de acá. Pero tuve la oportunidad de, híjoles, de escuchar mil cosas. Entonces dice aquí que los poderes psíquicos son totalmente valiosos, auxiliares, por supuesto, en el estudio, pero cuando nosotros les hacemos mal uso y nos dedicamos a hacer otras cosas, no pueden ser totalmente benéficos para el desarrollo del discípulo en el sendero del retorno. Hablando así para que nos entendamos, los magos negros. Y dice el maestro en uno de sus libros que todos hemos sido magos negros en alguna vida, ¿eh? Para que no vayamos a estar pensando. Entonces, vemos en las redes sociales, en todas estas partes de ahí, que la gente le habla por teléfono a tal persona, tiene ahí no sé qué cosa de agua, déjenme consultar y yo tengo este don, tengo este poder, y tiran el tarot, sacan las cartas, etcétera, etcétera. Esto es lo que está hablando aquí el maestro. Dependiendo a esa expresión espiritual, esos poderes psíquicos se van a manifestar, pero no hay que confundir otra vez esos poderes psíquicos inferiores con los poderes psíquicos superiores. ¿Para qué queremos los poderes psíquicos inferiores? Bueno, va esta historia para toda la lujuria que podamos tener nosotros, para tener dinero, tener alcohol, drogas, carros, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es mi evolución, es correcta, yo voy a seguir ahí, pero estamos estudiando, que no se les olvide,
el discipulado, el camino del discipulado. Aquí no hay cabida en todo eso. Si nosotros no podemos separar todavía nuestros poderes psíquicos inferiores, no vamos a poder caminar en los poderes psíquicos superiores. Por supuesto que no. Claro que no. Para ir nada más porque el maestro, el iniciado, el gurú, y lo voy a decir, el chamán, y que esto, no tienen idea de yo, todo lo que he visto que se hace y lo que no debería de hacerse. Para que nos demos una pequeña idea de lo que el maestro dice aquí sin meternos en tantas dificultades, Vicente Beltrán Aglada dice lo siguiente, que Brasil, pongan atención, que Brasil, por supuesto que ahí debería de haber un centro interesante, pero se recorrió hacia Argentina, y dice Vicente Beltrán Aglada, cuando Brasil se olvide de sus orígenes africanos, volverá a retomar entonces lo que él debería de hacer. Y tenemos ahorita, todos se han dedicado a eso porque lo hemos escuchado y todo eso, bueno, pero ahora esto es más vaciado. Se transmite el bastón de mando, se ve esto y todo esto. Difícil que nosotros podamos llevar a cabo correctamente el camino del discipulado con todo eso. Son instrucciones personales, pero muy, muy interesantes para nosotros. El hombre espiritual debe de llevar a cabo el desarrollo psíquico en la cabeza por el correcto control de los centros agna, laringio, cardíaco y plexo solar, siempre que no lo origine en el plexo solar. El centro agna, en su caso, está muy poco activo, es pasivo y gira lentamente. Por lo tanto, el cuerpo pituitario es algo anormal. El plexo solar ha despertado, pero no le ha prestado atención como medio de contacto. Y solo en los 2 últimos años empezó a supeditarlo al centro coronario. Mediante la práctica de la compasión, el centro laringio es de acción lenta y podría llevarlo fácilmente a la actividad y el centro cardíaco va despertando rápidamente. Por eso nosotros seguimos diciendo, nada de que yo curo con cuarzos porque están cerrados. ¿Cómo sabe él? Pues se utiliza los poderes psíquicos inferiores. No dejemos precisamente que esto vaya ocurriendo. Aquí se dirige exclusivamente a uno de sus discípulos. Por supuesto que aquí lo puse para que nos demos idea de lo complejo, lo abstruso que es esto, y que tengamos la parte de discernir un poco más cuando escuchemos a estas personas que dicen que son esto y aquello y aquello. Se dirige el maestro a su discípulo y le dice, me alegra saber que es sensible a mi vibración, porque en verdad lo es, pero no con tanta frecuencia como cree. Es muy fácil para los aspirantes confundir la vibración de segundo rayo cuando se expresa a través de un grupo de segundo rayo, como lo es mi grupo de discípulos, con mi vibración individual. Los discípulos deben aprender a distinguir, uno, la vibración de segundo rayo de amor, sabiduría. 2, la vibración del maestro Moria o la del maestro Kutumi, si llegarán a utilizar la vibración de rayo con el propósito de estimular al grupo. 3, mi vibración
la cual está lógica y fuertemente matizada por el segundo rayo. Cuarto, la vibración de un grupo de segundo rayo, que es el conglomerado de todas las notas y tonos de los discípulos que componen el grupo. 5. La vibración de los discípulos avanzados de segundo rayo, que a veces pueden confundirla con la mía. Sexto, la vibración de los grupos de sexto rayo que responden a la vibración de segundo rayo. El trabajo de estos reside principalmente en el plano astral, donde es fácil establecer contacto con ellos. Entonces, podemos darnos cuenta también que cuando yo creo que en un sueño estaba yo viendo a los maestros o que yo veo a los maestros, ¿se dieron cuenta de todo lo que leímos ahorita aquí? ¿Cómo es tan difícil? Por supuesto que no es imposible, pero estamos viendo que esto lleva poco a poco. Es una disciplina lenta. ¿Cuál es la prisa? Y nosotros queremos conquistar el mundo como Pinky Cerebro Rápido. Sigue dirigiéndose a este discípulo y le dice, usted inició este trabajo de grupo como resultado de una seria y ansiosa búsqueda de antiguos vínculos kármicos y de muchos interrogantes que arrancaron respuesta de su alma y del derecho adquirido como servidor consagrado que trabajó firmemente solo durante muchos años. Vean cómo hay ocasiones en que el discípulo debe de trabajar solo y habrá otras donde trabajará en grupo. Trajo a esta actividad grupal cierto haber muy pronunciado y algunos defectos también destacados, como todos los miembros del grupo. Mi tarea es utilizar su haber en el grupo y ayudarlo a pagar sus deudas. Le pido, por lo tanto, que reflexione sobre esta cuestión, manteniéndose como alma en el estrecho sendero del filo de la navaja, entre los pares de opuestos, su activo y pasivo, considerándolos con todo desapego. Y así vamos caminando, poco a poco. Muchos factores son los responsables de unir a un grupo de personas como este. Quiero decirles lo siguiente. Dice el maestro Dojal que, que va a haber personas que están dispuestas a hacer un servicio, pero formar un grupo es muy difícil. Por supuesto, los grupos también tienen sus ciclos. Por eso es que se dice y nos enseñan que aprendamos a unirnos. Cuando nosotros aprendamos a unirnos, daremos un gran, pero gran paso. En primer lugar, la mutua relación kármica que indica igualdad de aspiración y capacidad general para establecer y mantener ciertos contactos espirituales. Les permite trabajar con más facilidad como ente o unidad, si prefieren este término. En estos casos, el grupo necesita un desarrollo específico y peculiar a fin de que la vida grupal sea enriquecida y profundizada. En otros casos, existe una relación definida conmigo que data de experiencias pasadas, aunque tales experiencias no se registren hoy conscientemente. Se les ofrece también una nueva oportunidad para entrenar a quienes están en el sendero del discipulado. Todos estos factores han influido en mi decisión de pedirle, como discípulo,
que trabaje en cooperación conmigo y mi grupo de discípulos. Vean cuando se llega un momento kármico, porque además eso tiene que ver mucho, como el maestro sugiere que uno puede trabajar con él, pero los factores son los que estamos estudiando. Al tratar con egos de primer rayo o con esas almas que actúan por medio de personalidades de primer rayo, enfrento siempre la dificultad inicial de su independencia aislada. No les es fácil a las personas de primer rayo colaborar y estar de acuerdo con las sugerencias grupales, con el ritmo del grupo o con la disciplina, y tampoco con una actividad sincronizada y unida, anunciada como meta para todos los grupos de discípulos. La actitud interna está con frecuencia unificada con el propósito y los ideales principales, pero en la expresión externa, el hombre físico se mantiene inadaptado y está poco dispuesto a adaptarse. Si no fuera por su personalidad de segundo rayo, le sería muy difícil trabajar en mi rama. Pero en esta cualidad de segundo rayo fuertemente marcada y producto de una larga serie de encarnaciones en un vehículo de ese rayo, puede convertirlo, si lo desea, en uno de los puntos focales para el trabajo programado que debe llevar a cabo este grupo de discípulos. Bueno, pues el maestro reiteradamente en sus libros dice que los grupos se tienen que formar de acuerdo a nuestros rayos. Por eso es importante siempre tratar de saber cuáles son mis rayos. Estamos hablando del camino del discipulado, ¿verdad? No del camino místico, donde es regente tal maestro de este rayo, es regente, no, de eso no se habla. Un grupo de discípulos se forma de acuerdo a sus rayos. Y por supuesto, de acuerdo a sus rayos, como dice aquí, pues el rayo del maestro. Si no, ¿cómo va a dar la instrucción? Es interesante y abstruso esto que estamos estudiando. Dice el maestro aquí, y él es el que habla, dice, como discípulo del maestro Kuthumi, sí, el maestro Dujjal Khul es discípulo del maestro Kuthumi. Como Blavatsky era discípulo del maestro Moria. En una de las cápsulas hablé y les dije que hay miles de maestros, hay miles de discípulos, habemos muchos que estamos en la periferia de esa rama y así se va. Lo vamos a ver cuando lleguemos a las etapas del discipulado y dice el maestro precisamente que de todos esos grupos, todos esos discípulos que hay ahí, siempre hay dos que son los más avanzados y que son los que antes de que llegue la vibración loca de nosotros, ellos van a impedir que se le haga, por supuesto, daño al maestro. Y de esos dos discípulos, uno es más avanzado que el otro. O sea, hay dos discípulos que son los más avanzados y de esos dos discípulos, uno es el más avanzado. Blavatsky era una de ellas en la rama de su maestro, como Alice Bailey lo era en su momento en la rama de su maestro. Dice entonces, como discípulo del maestro Kuthumi, que también fue mi sabio instructor y guía, ante todo le diré, absténgase de prestar tanta atención a las vidas de quienes lo rodean, porque esta forma de trabajar les resulta fácil a los discípulos de segundo rayo. Poseen un sentido de responsabilidad muy grande y es tan fuerte su deseo de cobijar y proteger
que estiman excesivamente a aquellos cuyas vidas están en contacto cotidianamente y se hallan también vinculados por obligaciones kármicas. Siga su propio camino con fortaleza y en silencio y haga lo que su alma le dicte. No deje que las voces menores de los seres queridos y cercanos desvíen su progreso en la senda de servicio. Pertenece ahora al mundo y no a un puñado de sus semejantes. Esto que acabamos de leer, esto, pertenece ahora al mundo y no a un puñado de sus semejantes. Eso nos va a costar mucho trabajo el poder entenderlo y luego llevarlo a cabo. Por eso, el camino del discipulado. El místico no se va a meter todavía en esto. Pertenece ahora al mundo. No, el místico sueña que es discípulo de su maestro y que es lo que tiene que seguir. Pero aquí leanlo esto. Y dice a continuación, esta lección no es fácil de aprender, hermano mío, pero todos los discípulos deben aprenderla algún día y es adecuada para usted. Se hizo un llamado para más servidores y los discípulos consagrados deben ser los primeros en responder. Implica sacrificio y se confía en que usted lo hará. Usted y algunos otros han pasado últimamente por momentos de prueba, que es a la vez un periodo preliminar de consolidación del trabajo de construcción al que me referí en mi instrucción anterior. Me ocuparé de los grupos constructores, de los que van apareciendo en la línea de la enseñanza y construyen las formas mentales que incorporarán nuevas ideas y técnicas. Estas cambiarán durante los próximos 2 siglos la faz de nuestra civilización e inaugurarán un periodo en la historia humana en el que se probarán métodos y establecerán principios totalmente desconocidos todavía para la mayoría. Dicho periodo conducirá a la raza hacia una civilización e interacción mutua y cooperadora que pondrá fin a la actual era de egoísmo y competencia. ¿Ven cómo hay un plan? Y dice, estos grupos constructores, bueno, pues aparecerán poco a poco. Usted es predominantemente un maestro y necesita aún aprender 3 cosas. Primero, adquirir el interno y divino desapego de quien ve la vida en su verdadera perspectiva. El hombre queda entonces libre sin que le afecte nada de lo que pueda ocurrir. La actitud ideal para usted es la del observador, que en manera alguna se identifica con lo que ocurre en los planos físico y emocional, y cuya mente es un límpido reflector de la verdad, verdad percibida intuitivamente porque no hay reacciones mentales violentas o respuestas emotivas. Los vehículos de percepción están pasivos y por lo tanto nada contrarresta la actitud correcta. Una vez que alcance ese estado de conciencia, podrá enseñar en forma erudita y sabrá al mismo tiempo lo que debe de enseñar. Segundo, debe adquirir la creciente capacidad de expresar la verdad por medio de la palabra escrita. Tendrá la oportunidad de llevar al mundo ideas relativamente nuevas. Lo que escriba podrá imprimirse y distribuirse, pero hermano mío,
Tendrá que trabajar durante un año para organizar sus ideas y material a fin de poder llegar a los pensadores del mundo con nuevas ideas en el campo de la importante ciencia venidera, el nuevo campo de servicio, el campo de la psicología. Interesantísimo todo lo que hemos estado platicando y estudiando en esta cápsula. Cada uno de nosotros debe de reflexionar qué es lo que estamos haciendo. Seguimos haciendo ese diario que nos sugirió al principio de estas cápsulas. Impersonalidad, ¿qué es la impersonalidad y qué es el desapego? Después nos habla que de acuerdo a los rayos que tengamos, bueno, pues se forman los grupos y si tenemos el rayo de él, pues estaremos trabajando con él. Por eso, también cuando nosotros escuchamos que mi maestro es fulano de tal, yo agarro y digo, ¿y cómo sabe cuáles rayos tiene él? Hay un rayo de los 5 que nos condicionan, que es el del maestro. Eso lo descubre el discípulo. Así de interesante es lo que nosotros estamos ahorita estudiando. Que los poderes psíquicos se estudian, pero no se tocan, y el estudiante no tiene que hacer absolutamente nada con el psiquismo inferior. Nada, absolutamente nada. Son instrucciones abstrusas, no es fácil, pero como empezamos leyendo, es un libro único que se dio a la humanidad. Es un libro único, muy grueso, son casi 1000 páginas. Y de ahí está sacando un breve compendio para estas pláticas, para estas cápsulas, pues también no es cosa tan fácil. Y no es cosa tan fácil porque hay personas que han caminado un poquito más, hay otras que hemos caminado un poquito menos, y claro que nos cuesta mucho trabajo. Pero la intención de todas estas cápsulas, a lo mejor un día yo ya no vivo, pero alguien les va a estar escuchando y les va a servir precisamente porque el plan es así. Imagínense, estos libros se hicieron en 1920 para leerse en el año 2000. Vaya que sí tuvo una visión enorme el maestro. ¿Tienen ustedes idea de la doctrina secreta en 1886-87? ¿Quién entendió en aquel entonces a esos libros? No, pues nadie. Fue más fácil criticarla y todo eso. Hoy día no se lee la doctrina secreta. Es muy abstrusa. Eso es lo que nosotros en la unidad de servicio Sofía tratamos precisamente de estar, esa parte de educacional, esa parte de la cultura, que podamos difundir algo. Por supuesto que tengo yo 1000 errores, tengo muchos espejismos, pero sí les puedo decir algo. Trabajo mucho en ellos y no es nada fácil. Oiga, la vida del ser humano promedio, de acuerdo a los Vedas, son 100 años. Yo no sé cuántos llegue y todo eso. Imagínense nada más el poco tiempo que tiene uno y no aprovechar lo que uno va teniendo, pues sería un grandísimo error. Mi nombre es Eloy Bertelli, su servidor. Muchísimas gracias. En la siguiente cápsula nos estaremos escuchando. Gracias.